Hola, hola. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está, Carmen? Buenas tardes a todos. Buenas ¿Cómo les va? tardes. Bien, doctor, muchas gracias. Hola, doctores. Hola, buenas Aquí tardes. llegando. Muy bien. Les cuento que ando por Guatemala. Wow. Rodrigo, no te escucho. Estás en mudo. Ya, ahí está, perdón, no lo había puesto. Te digo que si fuiste a trabajar o fuiste de paseo. Pues venimos a hacer un seguimiento de unos casos con un doctor que estuvo en el máster. No sé si lo conoce alguno, José Antonio Contreras. Y él es de Guatemala y... sí, y nada, estuvimos trabajando, hicimos ya como unos 20 implantes y vamos a seguir el martes. Y pues son los, en el grupo del chat creo que está mandando los, en el grupo que tengo del máster se envían ahí los casos que se van haciendo con la respectiva supervisión clínica. Ah, qué bueno, qué bien, qué bien. El máster que tuviste en Bogotá, ¿cierto? Sí. Ah, y bueno, sí, pues sí. Ya así como en Bogotá, igual que con ustedes, para los que están ahí les adelanto que pues la verdad es tienen que tratar de buscar pacientes que sean idóneos para este tipo de implantología para poder pues montar sus casos y poder pues proponerlos ante la junta de la IF. Hay ciertos parámetros que tienen que cumplir. Desde ya les digo que es más difícil que les validen un caso que no tenga implantes exclusivamente basales o monocuerpo y pues obviamente exclusivamente IDEDENTA. Entonces es muy importante que aprendan a utilizar nuestros diseños porque no es lo mismo que poner un tramonte, no es lo mismo que poner un implante de bola como los de Bernardo, no es lo mismo poner un implante clon que tenga otro tipo de alma compresiva. Entonces importantísimo que vayan haciendo sus casos con nuestros implantes para que de alguna forma pues se puedan validar más fácil y puedan pasar pues los requisitos clínicos que exige la IF. Sobre todo pues independientemente de que se puedan ocupar el sistema y todo lo que es con respecto a todo lo que estamos trabajando, pues es porque ya tiene una sustentabilidad, pero básicamente con los implantes, ¿no? No se han estado inventando, poniendo otro tipo de implantes. Se utilizan prácticamente ya sea los corticobasales o por ahí unos cuantos de COS micro, pero sí es importante ese detalle, ¿no? Ir documentando todo y tratar de no revolver, porque independientemente de la sustentación, pues tiene que ir bien documentado de un solo tipo de trabajo, de un solo tipo de marca, ¿no? Si no, imagínate, estaríamos revolviendo. Sí, tratar de no mezclar implantes compresivos con basales. Si van a hacer las mezclas, tratar de que en sus segmentos o en su rehabilitación hayan más implantes compresivos que basales para hacer el segmento o la rehabilitación rígida. De esa forma no le afecta al sistema tener mezcla de nuestros implantes. En cambio, si tuviera una mayor cantidad de implantes largos, basales, podría afectar directamente a los implantes compresivos que estén unidos a ese segmento por la movilidad elástica que tienen los implantes durante la masticación. Definitivamente. Así es que en este caso siempre la sugerencia va a ser un solo sistema, ¿verdad? Doc, pero esos casos, ¿cuándo se van a presentar? ¿Cuándo se haga? ¿En qué momento? O sea... el único momento, o mejor dicho, el momento donde es requisito tener absolutamente todos los requisitos previos es en la sesión 4 en Montenegro. En Montenegro es el único ente ahorita para nosotros en Latinoamérica que nos puede certificar como para especialista en la técnica de implantología corticobasal. No hay ninguna universidad todavía hasta este momento que tenga el posgrado o la especialidad de implantología corticobasal y que sea convalidable con lo de la IF. Entonces, no importa en qué lugar del mundo hagamos nuestros módulos o sesiones, que son sesión 1, que significa principios básicos, fisiología,
y anatomía, así como introducción al trabajo con implantología estratégica. Módulo 2 son los métodos, la forma de rehabilitar desde el punto de vista de polígonos y el estudio de la tomografía. Módulo 3 sería los problemas que tenemos, fracasos y cómo resolverlos, y segmentos, que es el contenido más importante de estas 3 sesiones. Al tener esas 3 sesiones teóricas, ustedes ya tienen los conocimientos teóricos, como lo dije, para poder efectuar sus casos en su consultorio de manera privada. Si ustedes requieren del acompañamiento de uno de los profesores de la IF, obviamente se puede lograr eso a través de la modalidad del máster que vamos a tener, pero para eso tenemos grupos de apoyo como son de WhatsApp y reuniones por vía Zoom, donde podemos discutir los casos de cada uno de los estudiantes para que todos lo escuchen, y ese sería el siguiente paso que tenemos que hacer en este máster. Después de que yo esté en México con ustedes, posteriormente a eso, pues van a tener que empezar a hacer sus casos, y ya sea del acompañamiento del doctor Rodrigo Santiago o del acompañamiento mío o del acompañamiento de cualquiera de los otros profesores que lleguen a México por parte de este máster, ustedes podrán adquirir ese acompañamiento, o ya sea que ustedes se lancen a hacer los casos y pues con las debidas precauciones, recomendaciones y consejos que damos, y con eso podemos avanzar muy bien todos como equipo, como grupo, porque es importante que todos lleven el 4º módulo, lleven sus 3 sesiones teóricas y los requisitos de la presentación que les piden. La presentación que te piden para la culminación del máster son una arcada completa, un caso bimaxilar, un segmento superior, un segmento inferior, un diente unitario, y a veces te dan un tema diferente con respecto a los temas importantes ya sea de la oclusión, de la fisiología o de la anatomía. Y tú tienes que desarrollar un tema, pasar a una exposición y mostrar tus casos. Ahí es donde realmente se examina la postulación de estos casos que hiciste. Claro que eso lo tenemos que dirigir previamente nosotros para que no lleguen ahí y pues a la hora de la hora pues los reboten. Entonces es importante pues que sepan bien qué tipo de situaciones y requisitos son los necesarios. Ustedes están en el requisito número 1 de 3 previos a Montenegro, en la parte teórica. ¿Ok? Sí. Entonces, con la parte práctica, ya saben, tienen que hacer una arcada completa, un caso bimaxilar, un segmento inferior, un segmento superior y un diente unitario. Si ustedes tienen esas 5 condiciones o 5 situaciones, tienen que ser casos bien escogidos para lo que es, para esta implantología con nuestros diseños de implantes. Yo les puedo mostrar algunas presentaciones, igual les tengo que enviar el formato de presentación de la IF para que ustedes en ese formato ya sepan qué poner, porque el formato dice aquí va la panorámica, aquí va el CBCT previo, aquí va la foto clínica, aquí va el CBCT postoperatorio, aquí va el CBCT un año. Todos los casos que lleven a mostrar a Montenegro tienen que tener seguimiento de un año, alrededor de un año. ¿Está claro eso todos? Sí. Si está claro, eso quiere decir que tienen un año, desde ya, el máster dura 2 años. Eso es lo que normalmente dura, porque antes se hacían las sesiones, 2 sesiones por año. Entonces, como son 4 sesiones o 4 módulos, en 2 años se culminaba el currículum, y antes no se hacían grabaciones todos los años. Pero dada la situación de que en muchos países y ahora en Latinoamérica estamos haciendo el máster con los profesores, entonces se hace una vez al año, pero es importante, hay doctores que llegan al año y el año ya tienen todos sus casos rehabilitados, y pues con eso pues es viable. Lo importante, creo yo, para los doctores que califican esto es ver realmente si entiendes el concepto estratégico, si vas a usar las herramientas con las cualidades que nos dan para las situaciones que se merecen estos implantes, pues porque no es lo mismo presentar casos
de implantología convencional o rehabilitaciones completas, que estamos hablando de muchas cosas que no se toman en cuenta aquí, por ejemplo, la regeneración, por ejemplo, el manejo de los tejidos blandos, injertos de tejido conectivo, el uso de biomateriales. Esto no se utiliza aquí, entonces tenemos que basarnos en un protocolo de montaje de casos, que es lo de la IF, y por eso es importante que lo tengan. Si quieren, se los voy a preparar bien bonito para entregárselos en una memoria, si me pueden llevar todos en presencial cuando estemos allá, para pasarles los archivos que necesitan con respecto al formato de la presentación de sus casos. Y pues si ya tienen casos, irlos postulando. La idea es que me los puedan mostrar. Yo no necesito la tomografía completa, más que una panorámica, para poder tener una idea realmente de qué tipo de rehabilitación debe llevar ese paciente con nuestras herramientas, con nuestra indumentaria de implantes. Entonces, si tienen ya casos, que vayan a postular, casos que vayan a ser exclusivamente de implantes y de dental. ¿A qué me refiero? Exclusivamente o de implantes compresivos, o de implantes basales, o de mezclas de implantes compresivos con basales, que ya sean diferentes zonas de la boca, puede ser válido. Y la idea es sustentar por qué se va a rehabilitar ese caso de esa manera. Eso es lo más importante. ¿Por qué lo vamos a escoger como un requisito para nuestro máster de implantología córtico-basal? Y a partir de eso, pues nada, es llevar la evolución y cualquier situación que pase en el camino, documentarla, que lo más enriquecedor realmente es el aprendizaje que se tiene de todos los durante del tratamiento. ¿Estamos? Entonces, si quieren, empezamos. No sé, Rodrigo, tú tienes la palabra. Excelente, gracias por la información. Yo creo que ya podemos empezar, ¿no? ¿Tú me vayas a dar? ¿Te parece bien? Bueno. Ya ahorita poco a poco se irán integrando, porque ya hay algunos que están ya listos. Si pueden poner las cámaras, mejor. Y dejar el micrófono abierto para que sea más dinámico y podamos pues, respondernos o hacernos las preguntas en tiempo real, ¿les parece? Excelente idea. Bienvenido, doctor. Así los puedo ver. Víctor Hernández, José Luis Chiquini. Bienvenidos sean, doctores. Un gusto tenerlos por acá. Doctor Hugo. Gracias. ¿Ya listos? Listos. Preparados. Muy bien, entonces vamos a empezar. Host disabled participant screen sharing. Creo que alguien me tiene que dar la posibilidad de compartir mi página. Liz, por favor, abre la posibilidad. ¿De quién nos está haciendo? No puedo todavía. No. Cuidado, se estrella, doctor Hugo. Con cuidado, Bien. Eso se llama tener la voluntad de aprender y estratégica. Miren, me alegra. Sí, gracias. Buenas noches, doctor Juan Pablo. Bienvenido. Gracias. Bueno, voy a ver si ya puedo, señores. Pues, como les venía diciendo, hay varias situaciones y mi intención con ustedes ante el incumplimiento de la primera fecha es tratar de darles toda la información posible para que podamos llegar mejor preparados. A mí lo que me atrae más de poder dar clases y lo que más me gusta de esto es poder preparar gente que en realidad vea que realmente la está logrando en esto y que pues está utilizando las herramientas de la manera más apropiada. Entonces hay varios contenidos que usualmente el máster se descuidan un poco y hemos tenido la posibilidad de poder compartirlos en estos webinares previos. Y hoy pues quiero hablar un poquito de otras cositas que vamos a necesitar saber previamente. Yo creo que la mayoría de ustedes están empezando con este tipo de implantes. Yo creo que no todos están ya familiarizados con el sistema. Me corrigen, por favor, quiénes son los personajes que van a conocer, están conociendo los implantes. El día de hoy invitamos a algunas personas que ya han tomado 1 o 2 cursos. Ajá. Entonces, esperemos que por ahí si tienen dudas, doctores, y sobre todo, bueno, tenemos un grupo nutrido de personas. El máster que vamos a tener va a ser prácticamente son 8 o 9 personas que van por primera vez.
Y bueno, ¿no? Nos referimos a esto, que por favor pregunten con toda la confianza del mundo. Pero hay otros que ya tienen idea, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues la implantología compresiva creo que es el pilar de transición que tenemos para implantes monocuerpo, ya que hoy en día en el mercado lo que realmente se está vendiendo como implantología monocuerpo son implantes compresivos. Nosotros sabemos que los implantes basales o corticobasales no son compresivos, pero realmente son muy diferentes su forma de actuar, su mecanismo de acción según el diseño, las características que tienen los implantes que hacen que tengamos que saber muy bien de esto previamente para poder aprovechar todas las bondades del sistema corticobasal, porque realmente yo también tuve la misma transición y entre la implantología convencional que aprendí después de la universidad en los cursos que pude hacer, pues hubieron varias situaciones que ya se desactualizaron y que hoy en día ya no están en el mercado. Sin embargo, los implantes que se han mantenido son implantes que eran de diseños compresivos o que tenían algún tipo de alma de tornillo compresiva y que al final nos daban un tipo de fijación más sencilla desde el punto de vista que estamos trabajando en un hueso que es maleable, que se comporta, tienen ciertas características que nos permiten poder percibir, poder utilizar la expansión como una herramienta, no solo para poder colocar soportes para rehabilitaciones, sino también como para poder expandir crestas o zonas de hueso atróficas que nos pues imposibilitan poder rehabilitar los casos con implantes convencionales. Entonces, hoy vamos a hablar de implantología, primeramente de implantología compresiva. Esta es una presentación que les tengo para explicarles un poquito acerca de que ya no estamos utilizando este tipo de tornillos. Sin embargo, hay muchos pacientes que llegan a la consulta con tornillos que ni conocemos porque son tornillos muy antiguos que se pusieron en alguna parte del mundo por doctores que en ese momento pues probablemente fueron los precursores de la implantología. Y realmente pues veo que hay muchos implantes que se conservan en boca que tienen estas características, a diferencia de los tornillos en forma de bala o cilíndricos, que realmente al tener perimplantitis y por los ángulos y la situación o diseño de las espiras de la rosca, podía hacer que la perimplantitis avanzara más rápido y al final tuviéramos defectos óseos muy dramáticos, desde el punto de vista de que al perder un implante de estos íbamos a tener una situación de hueso precaria en la cual íbamos a necesitar hacer regeneración y usar membranas utilización y con los implantes compresivos fue disminuyendo eso. De ahí viene de los estudios finitos también saber que un implante compresivo, a diferencia de un cilíndrico, va a transmitir las fuerzas hacia el tercio cervical, que sería la parte más cerca de la cresta ósea del implante, y esa zona del implante pues es la que conduce o transmite el 60% de las fuerzas que se le caen. Entonces, al tener implantes compresivos, hiperimplantitis, empezamos a ver defectos que tenían forma de un cráter o con características diferentes a las de los implantes cilíndricos y a las de los implantes en forma de cuchilla. Y estos implantes realmente nos dieron la parada y realmente les digo, no sé por qué todavía se siguen fabricando implantes bifásicos sin cambios de plataforma y además con conexiones como sabemos que pueden tener cierto tipo de situación negativa para lo que nosotros hacemos con respecto a hueso. Entonces, los implantes compresivos, las características que más me llaman la atención es que ellos, por ser compresivos, tuvieron que tener cierto tipo de variación en el diseño de las espiras que tenían. Las espiras de un implante compresivo pueden ser cilíndricas, semicirculares, pueden ser triangulares o trapezoidales inversas, y hay mucho tipo de figura geométrica, que eso a lo que se refiere es en el perfil del tornillo,
ver la forma que tiene entre espira y espira la entrada al acercamiento al alma del tornillo. En esta zona, si observan el puntero de mi computador, yo puedo ver una zona triangular que se acerca donde la parte más interna en contacto con el alma del tornillo está en un ángulo desfavorable para que un osteoblasto pueda acercarse. Entonces, este tipo de espiras en los implantes compresivos también dieron la puerta de la entrada para poder entender nosotros y ver otro tipo de situaciones que hoy en día se siguen descubriendo. Ahorita siguen los implantes convencionales tratando de descubrir superficies que sean más eficaces, tratándoles de adherir a otro tipo de materiales que pueda cambiar, como la adhesión celular o algún tipo de atracción electromagnética o electrocelular. Entonces, realmente están perdidos cuando la mejor superficie que hay para el hueso, que es el mismo hueso en todos los pacientes, es la superficie lisa, pulida. Y ojalá sea tratada de alguna forma que no sea rugosa, sino tratada para ser aún más lisa e higiénica. Entonces aquí tenemos el ejemplo abajo de las diferentes roscas, dependiendo del estilo o del diseño de la rosca. Si nosotros tenemos un alma del tornillo, podemos agrandar su superficie de contacto como esta. Esto se llama paso de rosca continuo o discontinuo. En este caso sería discontinuo por esa superficie interna hacia el alma, y en otros diseños se llama trapezoidal inversa, que es un trapezoide, una figura trapezoidal, y esta zona permite un acercamiento de las células óseas adecuadamente para la integración, mientras que estas otras no. Y al estar bajo trabajo de compresión, el implante, pues obviamente acelera el proceso de no integración y hace que tengamos mayores problemas con estos implantes. Entonces, no se trata solamente de ver un tornillo con forma cónica y hablar de que es compresivo, sino también tenemos que pensar en las espiras y en la forma de la anatomía superficial que tiene el implante en el sentido macro, no micro, porque el micro ya sabemos que es mejor liso que rugoso para el hueso. Y para integrarse, pues obviamente dependiendo del tamaño y el diseño va a ser mejor uno que otro. Entonces, aquí tenemos sistemas expansores que también hablan de expansión y de compresión, que es el mismo principio, son como sistemas de tarrajas, donde las tarrajas funcionan como cuñas dentro de la madera, en este caso el hueso, y dependiendo de la profundidad que las introduzcamos o dependiendo del aditamento de diámetro que tenga, pues va a tener diferente tipo de expansión o medida a condensar o comprimir. Entonces, los tipos de hueso, de acuerdo a la clasificación de Misch, sabemos que en el D1, en este caso, donde tenemos un hueso muy corticalizado, no va bien la implantología compresiva. Son lugares o situaciones de hueso donde tampoco van bien los injertos de hueso por la misma nutrición que vamos a tener, que es carente por las corticales densas que entonces tenemos hueso tipo D1, como lo vemos en esta situación. Primera mejor opción, pues pensar en condensarlo, ya que es altamente fracturado por el grado de mineralización o densificación que tiene. Entonces, debido a esto, debemos pensar en otras opciones. Hay implantes que son compresivos también, pero no tienen tratamiento de superficie. El tratamiento de superficie en estas situaciones o a nivel cortical de irritación, esa irritación que a nivel del hueso medular se traduce en una osseointegración después, a nivel cortical, esa irritación se traduce en perimplantitis. Hiperimplantitis porque hay inflamación de las células óseas, y esa inflamación constante por la irritación de superficie en la cortical hace que no se pueda consolidar el callo para luego convertirse en hueso o implantes están en una etapa de éxito y podemos rehabilitar definitivamente. ¿Estamos ahí? Luego vamos a ver algo importante. Perdón, ¿alguien va a decir tú? No. Listo.
Movilidad y sobrecarga. Esto es un esquema muy bonito que tenemos en la IF para poder diferenciar todos los procesos que tiene la trabécula de hueso interna que suceden dependiendo de diferentes circunstancias, donde vemos que siempre, en situaciones normales, el patrón de trabécula va a ser hacia las direcciones que el hueso requiera su función. Eso es parte de la ley de Wolff. Y la ley de Wolff lo que nos dice realmente es que necesitamos que el hueso esté sano sin ninguna interferencia para que las trabéculas solas hagan su trabajo y que el hueso se mineralice, se corticalice o se vuelva más laxo dependiendo de la función de hueso que tengamos. En otras situaciones, como es tener un implante de titanio, un tornillo de titanio o su integrado, pues funciona como una interferencia de pronto a nivel de la recuperación de trabéculas, pero las trabéculas se adhieren o las células óseas se adhieren por osintegración alrededor del implante y empiezan a corticalizarse de forma centrífuga a partir del implante por la carga progresiva que el implante va presentando. En otra situación, cuando son quistes, como la figura inferior izquierda, 9.2, donde tenemos un absceso y está encapsulado, siempre va a haber un contenido de materia infecciosa rodeado por una membrana de tejido que nos va a formar como algún tipo de barrera, y ese es el mecanismo de acción por el cual los mediadores celulares de hueso lo reconocen como algo extraño y también hacen un tipo de aislamiento centrífugo por el cual se produce este tipo de, no es territorialización, sino es osiodensificación como respuesta ante una inflamación secundaria. Y en el caso del tejido granulomatoso, que ese sabemos que es un tejido que nunca nos va a hacer bien ni a los implantes ni al hueso, en este caso pues ahí se pierde toda esa decodificación que tienen las células óseas para poder mineralizarse y actuar en función de la función del hueso. Y ahí es donde tenemos problemas y lesiones, donde realmente el hueso se desorganiza y son epitelios no estratificados, desorganizados, de tejido granulomatoso, donde lo que provoca pues realmente es la pérdida de la mineralización y la infección, que es osteólisis de las células óseas. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Sí, doctor. Sí, muy bien. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Es muy favorito del doctor Ide, que el del lado izquierdo, figura 9.2. Podemos ver un corte seccional de un implante de titanio de cadera. Y esta es la parte del fémur. Podemos ver cómo la parte del implante que va insertado en la médula ósea produce una pseudocorticalización posterior por esa trabécula en la que queda en íntimo contacto, porque ese hueso es el que necesita funcionar ante la situación a la que se le está exigiendo. Entonces, ahí tenemos una extraterritorialización de células de tejidos óseos que se mineralizan en función de la necesidad masticatoria. En este caso, en la función de caminar del paciente. Y aquí vemos cómo en esta situación del lado derecho, un implante colocado totalmente liso, que produzca la forma adecuada, inclusive se hace hasta un poco de tending en esta situación, por la misma compresión del implante y la entrada de la punta roma con las espiras anchas en su punta, puede elevar y desprender la membrana de Schneider, y también se nota esa formación de hueso por encima del nivel donde se tenía previamente. Y todo esto debido a, primero, no tener infección, no tenemos tejidos granulomatosos. Al no tener tejidos granulomatosos, puede ocurrir cualquier milagro. Mientras no hayan tejidos de granulación, cualquier situación puede ser positiva porque ya contamos con una superficie lisa que no se va a contaminar. Tenemos el hueso, que normalmente es un hueso basal. Cuando colocamos estos implantes ya es hueso atrófico, ya es hueso que no tiene mayor trabécula, y entre menos trabécula para implantes lisos, mejor. Y pues podemos ver cómo el hueso, que en esa zona se tenía un triangulito de hueso muy medular, muy laxo, al colocar el implante y darle función,
el hueso se corticaliza de una forma impresionante al punto de que se vuelve más denso por función y exigencia que el hueso palatino, que es una situación de hueso donde por la flexión y los movimientos que absorbe, el paladar pues siempre es muy corticalizado. Y en esta zona pues estamos observando cómo el hueso a nivel de premolares puede convertirse en una cortical bastante densa que antes no tenía. ¿Quién es, doctor Daniel? No, es alguien que se acaba de conectar. Micrófonos por ahí. Los micrófonos por ahí, pónganlos en mute. Gracias. Víctor Hernández. ¿Y puedes cancelar eso? Sí. El administrador cerrar el audio. Okay. Bueno, sigamos. Entonces, en el mercado, yo les quería recalcar, como les estaba diciendo, la importancia que tiene poder tener diseños de implantes que funcionan. No es lo mismo aplicar la filosofía que tenemos a la colocación de estos implantes a la colocación de otro implante que ustedes vean muy similar en el mercado. Porque hay algunas similitudes que puedan tener desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista de función y desde el punto de vista de que es lo que se tiene, el fuerte de la marca, pues no vamos a arriesgarnos a hacer cosas. Se los digo por experiencia. Entonces, utilicé otros implantes de otras marcas y se los digo abiertamente. Utilicé Roots, utilicé los Trate, utilicé NSI, utilicé todos los implantes que eran parecidos, porque aparte de que yo hacía lo que hacía, necesitaba saber que no me estuvieran pues diciendo mentiras tampoco mi casa comercial y poder saber realmente las bondades que tenía. Entonces tuve algunos inconvenientes con algunas marcas. La mayoría de implantes son más fracturables que el titanio grado 5 suizo, ¿vale? Y no me refiero a la marca exclusiva, sino que hay implantes que sí se hacen en Suiza y hay otros que dicen que se hacen en Suiza y de pronto son las patentes y los esterilizan en Suiza o algo así. Entonces es muy importante el implante que estén utilizando, ¿vale? Hay 5 potencias mundiales que fabrican el titanio, que es el titanio utilizado en odontología, que son unas varillas largas de titanio dependiendo de la aleación de titanio. Y en orden de calidad, la primera está el titanio que hace Suiza, y después está el titanio que hace Rusia, luego el americano, luego el pakistaní y el último el chino. Entonces, importantísimo saber el material que está hecho el implante, la acción, para saber también para qué lo vamos a utilizar. Los implantes compresivos son los más fracturables. ¿Por qué? Porque son los que más ejercen la fuerza y concentran la fuerza a nivel de la zona más fracturable, que usualmente es el cuello del implante. ¿Por qué el cuello del implante? Porque es la zona más angosta o la zona más delgada en diseño y es la que va a recibir la fatiga si estamos aplicando una fuerza macro en sentido al eje de las fuerzas o al eje de la dirección del implante rotacional. Entonces hay una torsión a nivel del cuello que tenemos que estar seguros del implante que estamos utilizando y también seguros de la herramienta que estamos utilizando para ponerlo. ¿A qué me refiero? A un torcómetro adecuado. La mayoría de casas tienen torcómetros que no sirven para nada. Sirven para colocar el implante, pero no sirven realmente para medir objetivamente
el torque que estamos insertando algún implante o algún aditamiento. Entonces, es muy importante utilizar un torcómetro que sea graduable y que lo puedan estar dándoles mantenimiento. ¿A qué se refiere esto? Los torcómetros que son graduables hay que desarmarlos, limpiarlos y esterilizarlos con todas las piezas desarmadas. De esa forma no vamos a fatigar el resorte ni la resistencia en ninguna de las partes durante. Hay muchos diseños, muchas casas comerciales, todas venden lo mismo, pero no queremos hacer lo mismo con todos los implantes. Si queremos poner un implante en la situación ideal, cualquier implante funciona en cualquier marca. Pero si vamos a hacer implantología estratégica o vamos a utilizar implantes como herramienta, ya que no podemos hacerlo de la forma normal, pues vamos a buscar el diseño más adecuado para el hueso que se tiene. Y si yo tengo hueso para comprimir, pues yo puedo decidir utilizar implantes compresivos, ¿vale? Aquí están nuestros implantes compresivos, estos que están en el cuadro verde. Si se dan cuenta, hay de 2 fases y de una sola pieza, que son los monoblock. Así como también hay implantes compresivos de 2 piezas, también los tenemos en nuestra misma marca. No las tenemos en todos los países, pero en los países donde hay dealers grandes, tienen clones de todos los implantes que hay en el mundo. Entonces, están los implantes Tramonte, que son muy famosos, que tienen más o menos el mismo tiempo de existir, un poco previos a los implantes BCS, pero son implantes basales que tampoco tienen nada que ver con nuestros basales. La forma de actuar y la aleación de estos implantes es diferente. Entonces, si vamos a hacer algo que sea con las herramientas que son, ¿vale? Con todas las partecitas y todos los aditamentos para que no tengamos sesgos en las complicaciones y podamos saber realmente dónde están nuestros errores y aprender de ellos. Dado esto, vamos a avanzar para poder abarcar más contenido, más implantes. Si ven, yo haciendo esta presentación descubrí muchas marcas de implantes que son clones de nuestros implantes, que yo sé que las patentes se van venciendo y empiezan a salir muchas marcas, pero es importante que vean todo lo que hay en el mercado, ¿vale? No tengo nada contra ninguna marca, solo sé que para lo que yo enseño y las técnicas de doblaje, los de anclaje y de rehabilitación funcionan mis implantes y no otros. Eso es lo que yo vengo a mostrarles, mi experiencia. Entonces, ya enfocados en los nuestros, antes teníamos implantes que tenían diferentes cabezas compresivas dependiendo de la situación. Estos que señalo que tienen un tipo de chamfer en el cuello, que tenían, en lugar de ser un cambio de plataforma, constreñirse, sino aumentarse, y de esa forma se comportaba como un monocuerpo con T-base, una T-base que podíamos utilizar para un collarín estético y poder tener una emergencia y un perfil de emergencia desde una zona más hacia la periferia de la emergencia del pilar como tal, como hoy la tenemos. Pero ya sabemos hoy en día que nosotros con implantes monocuerpo básicamente reproducimos la técnica de rehabilitación sobre dientes que se llama BOP, que básicamente es un filo de cuchillo y un poco de sobrecontorneo del margen de la restauración hacia la profundidad del surco, y con eso logramos perfiles de emergencia muy sanos y pues rehabilitaciones que se puedan sostener a lo largo del tiempo. Esos implantes ya no los tenemos. Ahora solo tenemos implantes que tienen cabeza grande y cabeza pequeña. Aquí al lado estoy poniendo los de Root, que quiero que vean una diferencia. Si nosotros tenemos implantes basales como estos, yo creo que los implantes basales de ellos son más parecidos a sus implantes compresivos. Y eso es básicamente porque el alma del tornillo y la punta son las 2 perforantes y 2 almas del tornillo son compresivas, no importando el tipo de espira que tengan, que en este caso pues está bien, no le veo ningún problema, ni en esta otra, pero a la hora de anclarnos a las segundas corticales es importante que veamos la diferencia entre un implante de estos
a un implante de estos, ¿vale? Estos con punta lo que pueden hacer es lacerar esa cortical y abrir un slot o un surco por el doblez que estamos tratando de producir y lastimar estructuras internas como es la pared interna del seno, que normalmente estamos anclados ahí, y pues en estas situaciones ya me han pasado con estos implantes. Entonces, vamos a la siguiente. Este es un implante, este es un caso de un paciente que le llamamos el muestrario. Tiene básicamente todos los diseños de los implantes monoblock que tiene la casa Iredental. Aquí tiene los implantes COS micro nuevos. Tiene un implante BCS, un convencional, que son los de nosotros, un COS Plus, que es el híbrido entre un compresivo y una parte lisa de anclaje cortical, y los TPG, que son compresivos para las zonas pterigoideas y alvéolos posexodoncia. Lo importante, como les digo, es escoger el implante adecuado para cada situación. Aquí este no es el mejor ejemplo porque para este segmento se requiere rehabilitarlo en forma de polígono, y uno no puede lograr un polígono con dos implantes. De un punto a otro no puede haber un área de contacto, solo una línea. Entonces, dada esa explicación, importantísimo escoger la situación o el diseño de implante para la situación de hueso que tenemos. En este lugar, dada la infección que tenía el diente que extrajimos, decidí colocar un implante basal para tener un anclaje seguro en un hueso sano más allá del hueso afectado por la lesión, que era la etiología por la cual íbamos a sacar el diente. En esa situación es válida, y también válido desde el punto de vista que hay más implantes compresivos que basales en un segmento, lo cual hace que estos dos implantes compresivos, por su rigidez, le quiten la elasticidad a este implante basal. Y esto pues son 3 implantes compresivos en una correcta posición. Entonces, desde este punto de vista también hay que pensar en el diseño de implante a utilizar. Si lo que más me importa es la rehabilitación y estoy más enfocado en rehabilitar un caso con ciertas características de dificultad, voy a escoger un implante compresivo que tenga de pronto un pilar atornillable, como es el multi-unit. El multi-unit, aparte de ser un pilar muy versátil por tener una preangulación de 15 grados, también se puede doblar. Entonces, al poder doblarse un implante de estos con un multi-unit, es muy sencillo, muy fácil poder corregir las dificultades que tenemos con los multi-unit de sistemas convencionales, ya que esos multi-unit lo más que podemos cambiar es el ángulo por la rotación. Pero al ser estos doblables, es una opción más que tenemos, no solo para comprimir, sino también para rehabilitar. Cuando mi prioridad no es la rehabilitación, sino mi prioridad es el anclaje a la segunda cortical, porque mi hueso es muy medular, puedo estar pensando en estos implantes, que es otra opción, donde tengo un pilar, ahí sin nada que hacer, en esto no hay multi-unit, es un pilar grande, monoblock, y tiene microespiral lisas, un cuerpo compresivo y una punta de anclaje cortical. Ahí es porque, si los utilizo, es porque necesito asegurar la carga que le voy a dar a esos implantes, no solo soportándome la parte medular del hueso con la compresión, sino también en el anclaje de la segunda cortical, que me da mayor confiabilidad para poder cargar implantes y darles mayor sobrecarga. Y ya si las condiciones son óptimas o normales, pues utilizar un implante normal donde solo voy a comprimir. ¿Y qué condiciones normales? Un hueso que sea con buena trabécula, que pueda condensar y que sea un hueso sano también, que no hayan infecciones. Cuando yo comprimo alrededor de infecciones o lesiones pulpares con implantes compresivos, es muy fácil que se disemine la infección hacia mi implante. Por eso es importante pensar bien si es con tratamiento de superficie o no el que voy a colocar. Entonces, vamos a adelantar un poco. Esta es la rugosidad que tienen nuestros implantes después de ser tratados con un láser desde el punto de vista liso. O sea, tenemos una rugosidad lisa. Eso se ve muy raro. Pero una rugosidad lisa se refiere a que están organizados o están ordenadas las cavidades que se logran hacer en la superficie del implante para que quepa un osteoblasto. Desde ese punto de vista, entonces tenemos menos posibilidad a células de diferentes tamaños
desde el punto de vista de infección. Entonces, los estafilococos o lactobacilos o cualquier tipo de microorganismo, pues va a ser más difícil poder adherirse a este tipo de superficie porque está pulida y solo que está organizada de otra manera. Así es. Entonces, tenemos el cuello pulido y las microespiras pulidas. Eso lo que causa o lo que nos puede fortalecer es la parte de sellado en la primera cortical, que es donde es el resbaladero de las bacterias, microorganismos, para que se empiece a dar una periimplantitis, ya sea porque hay un tipo de bolsa o inflamación de tejidos blandos alrededor de la rehabilitación y las bacterias solo necesitan tener una vía de entrada, que en este caso al tener microespiras lisas y tener un diámetro mayor, actúan como una forma de sellar esa entrada hacia la parte medular del hueso y pues nos pueden prevenir algún tipo de situación con respecto a la periimplantitis. Ya el tercio medio y apical ya tiene tratamiento de superficie y obviamente es susceptible a colonización de bacterias. El cuello es doblable. Bueno, esto es algo que hice cuando yo discuto con mis colegas qué problemas puedo tener con los implantes COS. Entonces es importante que piensen en estas situaciones. Primero, si la dificultad de doblar puede producir algún tipo de fractura o fractura en el implante, ya sea fractura en el huésped o el hueso. Y eso pues nos puede producir algún tipo de problema para rehabilitar y para poder terminar el caso en ese momento. Después de algunas semanas también perder hueso alrededor, que por la misma compresión y traducir la fuerza al tercio cervical y medio, pues tenemos mayor sobrecarga en esa zona y el hueso a veces no soporta por las dimensiones en las que lo ponemos y por el torque también a veces en el que lo ponemos. Un implante compresivo no debería pasar los 65 newtons de torque. Por arriba de 65 newtons de torque puede dificultar un poco la desintegración, ya sea por la dificultad que tienen la sangre o los vasos sanguíneos de poder circular entre esas células remodeladas y condensadas. Es muy el fracaso para rehabilitar un solo diente, un implante, en estas situaciones es que perder el diente y la rehabilitación completa. Esa es otra situación complicada que tienen estos, ya que si uno pierde este implante, primero al ser compresivo, el tratamiento de superficie, el defecto de hueso que va a quedar después de una pérdida, porque tiene inmovilidad, va a ser muy grande. Entonces, es muy riesgoso desde el punto de vista de situaciones estéticas. Y el miedo de utilizar COS en alvéolos post-extracción que estén infectados, obviamente por el tratamiento de superficies. ¿Y cuántos implantes por un solo diente? Para un segmento y para un trabajo completo se puede utilizar implantes compresivos, pero para un implante, para un diente unitario, lo mejor sería poder utilizar dos, ya sean molares, que se pueden utilizar dos implantes para reponer la raíz mesial y la raíz distal, y igual en los superiores o en ciertas situaciones con premolares, pero premolar, por ejemplo, ya no tiene una zona amplia oclusal donde podamos ver dos implantes compresivos de un diámetro normal, ahí no cabe. Entonces, importante saber escoger el implante para cada situación, ¿vale? Utilizar implantes compresivos de la marca Dental no significa hacer implantología estratégica. Implantología estratégica es utilizar las herramientas de los diseños que se tienen de implantes para el hueso adecuado y hacer rehabilitaciones que se puedan encuadrar o encasillar bajo los métodos que tenemos de anclaje y que están demostrados que funcionan a largo plazo. ¿Vale? Bueno, aquí hay ciertos factores que son más específicos con estos implantes, pero aquí hay algo importante, no exceder con estos implantes el límite entre 80 y 90 newtons por centímetro cúbico, porque estos implantes sí se van a fracturar y sacar un implante compresivo después de que ya introdujimos, o sea, la parte usualmente se quiebran cuando las microespiras, que es la parte de selle arriba, encajan en el orificio de la primera cortical. Ahí es donde se obtiene la mayor torsión del implante. Entonces, importante fresar
perfectamente a la profundidad de trabajo con la fresa adecuada para que ese diámetro no nos afecte. Pero estos implantes no solo traen las fresas de fresado de trabajo, de longitud de trabajo, sino también traen fresas avellanadoras. Las fresas avellanadoras están circunscritas solo para el fresado de la parte anatómica del implante de las microespiras, o sea, de esta zona lisa. Si yo freso del diámetro adecuado de esto, voy a tener un asentamiento y ajuste del implante en mi lecho perfecto. Si no, no va a bajar. Por intentar bajarlo, voy a necesitar subir el torque más y más hasta que se fracture el cuello, o ya sea que se fatigue y se doble. Si se dobla previamente en la inserción del implante y necesitamos después doblarlo de vuelta para su posición final, obviamente podemos producir una sobrefatiga que vaya a causar una fractura del implante, que también puede ser tardía. No solamente durante la inserción y colocación del implante, sino que también pueden fracturarse tardíamente por sobrecargas oclusales. Por eso, importantísimo escoger el implante y fresar el protocolo. Ahora, para el fresado, ahora viene lo más valioso de esta charla, y esto les va a servir no solo para estos implantes, sino para cualquier tipo de implantes desde el punto de vista de fresado óseo. Si tengo un implante como el COS clásico, que es este, hay varias fresas a utilizar dependiendo de la situación en la que voy a dejar mi implante. La fresa piloto DOS2, que como bien lo dice aquí, es de profundidad. Esta fresa me da la forma del alma del implante. Si yo tengo un implante 3.2, la DOS2 es la que me sirve. Si es 3.7, la DOS3. Si es 4.1, la DOS4, y así sucesivamente. Pero también existe la fresa lanceta, que para mí es la primera que se utiliza, y está la fresa cilíndrica, que es la fresa para segundas corticales. Esta fresa tiene 2 milímetros de diámetro en toda su longitud, y puede medir 20, 21 milímetros, o puede medir 30 milímetros, o puede medir 40 milímetros, las hay en todas las longitudes, pero siempre de 2 milímetros de diámetro, porque esta es la que nos sirve para la segunda cortical. Para la primera cortical, para la segunda cortical, y podemos aplicar este mismo patrón de fresado para cualquier sistema de cualquier casa comercial. Si tenemos una fresa que tiene estas características, como es una lanceta o trilobulada, no es trilobulada, es de 3 lados, pero es una fresa muy agresiva que sirve para perforar, y hacer agujeros en corticales densas, en hueso muy denso. Esta fresa yo la puedo percibir si yo la utilizo sobre un hueso cortical. Sin embargo, si yo aplico esta fresa luego de tener un lecho a un hueso medular o una trabécula ósea, yo voy a sentir nada o muy poco con esta fresa. Importante, o sea que esta fresa solo es para entrar. Luego ya me voy a mis fresas de profundidad, que dependiendo del diámetro del implante vamos a seguir el protocolo que dice la caja, y dependiendo si yo este implante tengo que dejarlo en una posición bicortical, voy a utilizar la fresa para segunda cortical o no, ya que esta fresa no va a incidir sobre las paredes que yo ya fresé, y solo va a incidir con un diámetro de 2 milímetros sobre la profundidad del lecho, que es donde estoy haciendo contacto con la segunda cortical antes de salir de ese hueso. Entonces, con estas 3 fresas ya sé el uso. Luego están estas herramientas que antes se tenían con estos implantes, que son implantes lisos que traía la cajita, la bandeja, y podíamos introducir el implante de la medida y de la longitud y del diámetro exacto previo a meter el implante que vamos a utilizar. Pero era un implante que no tenía tratamiento de superficie, que estaba pulido, y al estar pulido era más fácil su inserción y desinserción para poder ir condensando gradualmente el hueso. Y al final, ya cuando se estaba seguro de la profundidad, se colocaba el implante, y el implante básicamente no se sentía ninguna resistencia hasta llegar hasta su posición final. Entonces, si sabemos cómo funciona este sistema y este protocolo,
de fresado podemos utilizarlo bien, pero es importante aplicarlo a la situación de hueso que se requiera. Entonces, la forma de colocarlo manual con el torcómetro, este es el torcómetro que les hablaba, hay que desarmar un torcómetro como este para poderlo tener de largo uso, porque estos se arruinan, y yo he visto torcómetros que no están midiendo realmente los torques a los que estoy insertando el implante, porque yo ya tengo mi sensación con los mangos. Al tener esa sensación con los mangos, a veces yo por las fotos de las clases me cambiaba el torcómetro para medirlo realmente y tomar la foto para poder mostrarla. Y me di cuenta en muchos casos que tenía un torcómetro que siempre había utilizado con un auxiliar que me lo esterilizaba y lo apretaba todo para meterlo a esterilizar. Y me di cuenta que sí puede afectar esas situaciones. Entonces, mi consejo es cuiden bien sus piezas, sepan para qué se utiliza cada una y la correcta utilización de ellas hasta la esterilización, ¿vale? Entonces, cuando se utilizan los implantes COS nuevos, que son los COS micro que les mostré al inicio, los anteriores eran COS clásicos, que son estos. Si se dan cuenta, aquí no hay microespiras, y estos tienen la característica que tienen estos condensadores KDS. Estos y son de titanio. Forma de la fresa básicamente. Luego utilizaríamos la DOS1 en el sentido rotacional derecho o a la derecha, que es lo normal, con lo que las fresas desgastan hueso. De esa forma estamos logrando introducir la fresa guía hasta la profundidad de trabajo o la longitud del implante. Esto cambia ya cuando pasamos a los diámetros más grandes de fresas. Pasamos a una fresa número 2, y si con la fresa número 2 yo siento prácticamente nada, si solo vas a sentir una décima de segundo, que es el momento único donde sientes una resistencia con esa fresa, quiere decir que el hueso sigue siendo demasiado laxo para el implante que estás colocando. Entonces, a partir de la siguiente fresa, que sería la DOS3, ya no vas a rotar hacia la derecha o en sentido derecho, correcto, para desgastar hueso, sino lo vas a hacer a la inversa. Todos los aparatos de motores de implantes tienen la opción de hacerlo en reversa. Entonces, a partir de la fresa 3 y la 4 y la 5, ya lo puedes hacer en sentido reversa a la longitud de trabajo, y en lugar de desgastar y sacar hueso, lo que vas a hacer va a ser condensar por la fuerza, por la forma de la fresa, vas a condensar el hueso de la trabécula, vas a ceñirlo, a bruñirlo hacia alrededor, y con eso vas a lograr condensar el hueso también. Entonces, aquí está el protocolo. A este sí le pueden dar el pantallazo. Este es un protocolo que lo creó el doctor Gianni Mehul, que es uno de los profesores que tenemos en la India. Y pues a partir, dependiendo de la calidad del hueso, ahí tenemos un cuadro de unidades Hounsfield que nos puede dar un parámetro más o menos de qué tipo de hueso estamos hablando. Entonces, podemos partir de un protocolo quirúrgico desde la tomografía, porque en la tomografía podemos medir estas unidades y ver la densidad de hueso que se tiene. Y pues si vemos que tenemos densidades de huesos menores a 400 o menores a 350 unidades Hounsfield, pues es importante recordar este tipo de protocolo de fresado para que el poco hueso que necesitamos condensar no lo saquemos, y con eso estemos comprometiendo la fijación o la estabilidad primaria de nuestros implantes. ¿Vamos bien ahí? ¿Me copiaron esa? Tomen el pantallazo, que esta es importantísima. Excelente. Gracias. Muy bien. Entonces, pues luego habla de cómo vienen empacados los implantes. Esto es muy relativo porque veo que en México tienen otra forma de empacar y dependiendo del lote hay varios tipos. Pero lo importante es que todos vienen pediculados de una base de titanio que viene de la varilla donde se cortan o donde se tornan, y esta base se queda en la tapa del recipiente del implante para que nosotros podamos coger el pilar del implante con el transportador y poder romperlo y despegarlo sin tocarlo.
sin tocarlo, porque este es un implante compresivo con tratamiento de superficie. Hay otros implantes que los podrían tocar, pero obviamente preferible si no. Lo que queremos es llevar a boca un implante sin ninguna contaminación, y en el caso de los implantes lisos a veces podemos utilizar la iodopovidona para beberlos previamente y colocarlos, ya que en un implante liso y en hueso cortical y basal no nos va a afectar nada. En cambio, en una regeneración, en tratamiento de superficie, la iodopovidona sí nos puede afectar. Entonces hay varias formas de mandar purgas de todos lados. Entonces, para la inserción del implante, el transportador, bueno, esto ya lo vimos. Doblar los implantes, que les digo, es importantísimo que puedan colocarlo de una forma que les dé la tranquilidad y seguridad en un solo movimiento. Y ese movimiento que no exceda los 30 grados, por favor, porque es un implante compresivo y mi sugerencia es que no logremos o no los coloquemos en una forma de que tengamos que doblarlos más de 25 o 30 grados, porque yo creo que eso sí ya es arriesgar mucho el cuello del implante. Bueno, dentro de las reglas generales, entonces sería la distancia mínima entre implante y diente debe ser de 1.5. O sea que entre dos implantes es de 3, que es lo mismo en la implantología y de osintegración. ¿Por qué? Porque esta implantología también es de osintegración. ¿Por qué es de osintegración? Porque también tiene tratamiento de superficie y es titanio, ¿vale? Entonces, el mínimo que tiene que haber de hueso alrededor de las corticales externas en la parte bucal y palatal debe ser de 2 milímetros. Con esos 2 milímetros de hueso, pues podemos tener nutrición suficiente para lograr que el implante se adhiera o se integre. Las partes de las crestales que están pulidas, que no son agresivas, deben estar al menos 1 milímetro de profundidad con respecto de la cresta alveolar. ¿Qué quiere decir eso? Que esa parte de las microespiras que vamos a colocar para sellar la primera perforación, debemos sumergirla lo más que se pueda, 1 milímetro por debajo de la cresta. 7 milímetros interoclusales debe haber entre arco para que tengamos la primera espira del implante debajo de la primera espira del implante, y la superficie oclusal del diente opuesto está en una relación correcta. ¿A qué me refiero eso? Que 7 milímetros es el que tiene los pilares. El pilar puede sumergirse más, pero debe haber 2 milímetros de que debemos contar, que es los 2 milímetros de cuello que tiene. O sea que la medida de estos implantes va desde la parte de las microespiras hasta la punta. El cuello no se está tomando en cuenta. Recuerden siempre sumar en sus medidas de planeación la longitud del cuello, que varía de 2 a 2.5 dependiendo del tipo de implante que estemos hablando. En el caso del COS micro son 2 milímetros. Dice, no, en estos implantes compresivos no es recomendable fresar a velocidades bajas, porque cuando son velocidades bajas, el golpeteo que causa sobre el hueso tiende a producir microchipping o algún tipo de situación que nos puede sacar de control el manejo de la fresa. Entonces, velocidad alta con estas fresas, ya que son fresas que tienen un diseño especial para no calentar el hueso y para poder sacar las hebras del hueso de una manera muy fácil. A mí a veces me da un poco de lástima porque como no hacemos regeneración, y con estas fresas de COS la gente se asombra cuando ve cómo salen todas esas hebras de huesito perfecto, liso, bien tratado por los filos que tienen estas fresas. Entonces a veces da un poco de pena no utilizarlo para alguna regeneración. Sin embargo, cuando tenemos regeneraciones en conjunto con esa cirugía, utilizamos ese hueso como osteoinductor o osteoactivador, ¿verdad? Entonces, de canino dice most important implant position, o sea, las posiciones más importantes de implantes son las de los pterigoideos y las de los caninos, porque en este caso, para una rehabilitación completa de arco completo, en maxilar superior necesitamos distribuir el polígono en una mesa de 4 patas. Entonces, esos serían los implantes más importantes a nivel de implantes compresivos, ¿vale? Y la relación para fresar, eso ya es de cada quien.
y siempre que se pueda tratar de apoyarse o anclarse en las segundas corticales. Eso es porque nosotros hacemos carga inmediata. Si uno hace carga inmediata, pues hay dos cosas que no se pueden prescindir. Primero es en la estabilidad primaria, que para nosotros no hay estabilidad primaria con un torcómetro. Para nosotros hay estabilidad primaria con la sensación de anclaje a estructuras más densificadas como son las corticales. Y la otra es ferulización. Si nosotros no ferulizamos y si hacemos unas rehabilitaciones inadecuadas, pues nuestra carga inmediata no va a funcionar. Entonces, ¿cuántos implantes? Dependiendo de la anatomía del hueso residual, de la cantidad y la cualidad del hueso que se tiene, del tipo de prótesis que vamos a hacer, de las fuerzas oclusales que tenga el paciente, también de la relación con el antagonista y la relación entre arco y arco. Entonces, aquí hay 6 parámetros para que pueda variar qué cantidad de implantes a colocar en cada rehabilitación. Aquí el All-on-4 no va, porque no es una rehabilitación implanto-mucosoportada la que vamos a hacer. Nosotros hacemos carga inmediata, implanto-soportada, no implanto-mucosoportada. Que quede claro desde ya, porque esos han sido muchos errores por los cuales se han perdido rehabilitaciones completas de arcos completos debido a la ineficacia de los pacientes para higienizar esas zonas en contacto con la encía. Entonces es importante saber desde ya que no vamos a hacer prótesis híbridas de All-on-4. Vamos a hacer prótesis implantos soportadas como Implant Bridge, como puentes sobre implantes que vamos a darle soportes distales porque en este caso nosotros vamos a poder acceder a pterigoideos. Y hablando de pterigoideos, creo que es importante que antes de que empecemos y nos veamos físicamente, hablemos un poquito más no solo de esto, sino también de la fisiología y anatomía de la cavidad oral, que es donde nosotros vamos a colocar estos implantes y es lo más importante para poder hacer implantología estratégica. Entonces aquí hay un parámetro, este también lo pueden copiar, copiar el pantallazo, que son parámetros del doctor Yani para poder sugerir con respecto a implantes COS. Es importante para nosotros lo que dice el doctor Yani Mehul de la India, porque él es una de las personas con más experiencia en implantes compresivos. Los tuvimos aquí en Colombia hace poco y más o menos él lleva más o menos 20.000 implantes compresivos colocados en su clínica y el doctor Kiran Patel lleva 35.000 implantes basales. Entonces, ya con estas estadísticas, pues es importante pararle bola, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un caso que les voy a mostrar de compresivos antes de cambiar el tema, donde se repone un premolar, pero el segundo premolar también es necesario extraerlo. Entonces se hace una rehabilitación de 2 coronas unidas, que aquí podemos distribuir las fuerzas entre 2 implantes compresivos, ¿no? Estos sí nos van a dar una buena estabilidad por ser compresivos y porque al tener ese diámetro de compresión también nos da un polígono y una línea. Aquí la forma, por ser cónicos, nos da la seguridad y poder saber de las medidas que vamos a colocar el implante dirigido hacia la cortical lingual. Vamos a alejarnos de la emergencia del dentario, como lo vemos acá. Entonces, en esta dirección, no importa la angulación que tengamos, vamos a tener un soporte siempre sobre la cortical lingual, que es importante buscarlo, pero aparte de eso nos vamos a alejar de estas zonas anatómicas de peligro, así como lo vemos adelante. Entonces, aquí esto es un caso de éxito de implantes COS, y aquí hay otro que esto fue para reponer una premolar y un pequeño molar. En este caso debió colocarse un pterigoideo, sin embargo, como son implantes compresivos, también pueden funcionar como segmentos distales y no dejarlos nunca solos. Al dejar 2 implantes, ahí ya podemos hacer algún tipo de anatomía en la rehabilitación que parezca muy estética y que pues finalmente no tengamos que invadir estas zonas. Aquí se decidió esto por la trabécula, que era un hueso muy liviano. En ese tiempo todavía no colocábamos implantes basales. Entonces, ¿qué compresión podía tener aquí en esta trabécula?
Sin embargo, la dirección de los implantes es importante, no es vertical como se ve acá, sino siempre es con un ángulo de la punta hacia la línea media. De esa forma tenemos una dispersión de cargas en abanico, que es como el maxilar superior está diseñado para soportar las fuerzas. Aquí tenemos un implante más corto y lo importante que vemos es el cuello pulido y desde donde empiezan las espiras hasta la base, que sería el piso del seno, tenemos tratamiento de superficie, todo el tratamiento de superficie dentro del hueso. Aquí de pronto queda un poco por fuera de hueso el tratamiento de superficie, pero siempre dentro de los tejidos blandos y en la zona palatina, que es una zona que casi no tiene riesgo de recesión ni de remodelación. Siempre tenemos más riesgo en la parte bucal y vestibular. Aquí hay otra situación, implante largo, implante corto. Aquí fue para reponer 2 premolares también. Y podemos ver que este implante es otro implante que antes teníamos en la casa comercial, que es de doble hélice o de doble espira. Este implante entraba muy rápido, con 2 medias vueltas, ya estaba el implante de 15 milímetros adentro. Y pues no sé por qué salió del mercado, pero me parecía una opción muy agresiva para poder anclarnos como estabilizador. En algunas situaciones funcionaba muy bien, pero como unitario decían que era fatal. Entonces en esta situación a mí me funcionó muy bien. Claro que el segundo implante que coloqué está un poco profundo, porque necesitaba sentir o anclarme a esta zona del piso del seno para poder sentir una mayor tranquilidad de poder cargar ese segmento de 2 premolares. Aquí hay otro, y este caso es muy didáctico porque vemos que en la zona donde hay un implante unitario y está cerca del arco de la curva de compensación que tiene la mandíbula, ahí tenemos sobrecarga, un poco de sobrecarga. Y al tener esa sobrecarga podemos ver cómo el hueso se remodela de una forma desfavorable y deja algunas espiras por fuera de la cresta ósea. Ese implante no necesariamente quedó por fuera de la cresta, había cresta alrededor de las espiras, pero por estar solo, pues produce este tipo de situaciones. Es como el hueso reacciona ante una sobrecarga en un implante compresivo, ya que esa zona del tercio medio y tercio cervical del implante es la que más fuerza van a estar recibiendo. El 60% de las fuerzas se dispersan en esa zona, y el que sufre realmente es la cresta de hueso tan delgada que seguramente ahí no tenía más de 2 milímetros de hueso. Entonces ahí ya estamos jugando con parámetros que ya les he dicho, como los 2 milímetros y de bucal y palatino que debe tener para evitar también este tipo de situaciones. Y en la zona posterior están 2 implantes. Ahí el error fue haber dejado esa pieza, aunque la pieza no tenía ninguna patología para extraerla. La dejamos de alguna forma, no recuerdo por qué, pero creo que ahí tuve que hacer una rehabilitación separada. Ahí no debería unir dientes con implantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la adaptación de mi corona a mi pieza vital, en ese caso mi pieza natural, no va a ser la misma que la adaptación de mi corona en ese mismo puente a mis implantes? Diga. ¿No? ¿Alguien dijo? Si quieren preguntar algo en cualquier momento, bienvenidos. Entonces, aquí podemos ver cómo la extraterritorialización alrededor de estos implantes compresivos, porque es que esto fue, creo que a los 6 meses, esto es un control, por eso ya puedo ver este defecto aquí, donde el implante no quedó sumergido totalmente en las espiras, pero donde sí quedaron sumergidas y transfiere bien la fuerza, puedo ver que el hueso alrededor ya tiene cierto engrosamiento, cierta densificación, que me da a mí la certeza de que el implante va a funcionar o que el hueso está cicatrizando en una forma adecuada. Aquí la misma situación. El implante anterior de este segmento es el que recibe la mayor fuerza, y aquí tengo una remodelación que no me conviene desde el punto de vista de mi rehabilitación, dejando espiras expuestas por la remodelación ósea y la irritación que tengo ahí, pero principalmente porque ese hueso, el hueso crestal, es el hueso más lábil o susceptible ante la sobrecarga. Y como estoy usando un compresivo,
ahí es donde estoy recibiendo las fuerzas. Por eso se pierde ese hueso alrededor de los cuellos. Entonces, aquí tengo otra situación más favorable. En esta imagen podemos ver, yo estaba intentando poner el implante en una posición más angular y fresé la cortical lingual hacia el balcón lingual para poder lograr anclar la punta del implante ahí. Pero al implante ser tan ancho como este, que era un 4.1 por 10, creo yo, 418 creo, ese diámetro del implante pues hace que sea imposible yo direccionarlo. Eso lo puedo lograr con implantes basales, pero con este implante no. Y esta es la imagen que se tiene. No es una fractura, sino es el fresado de mi fresa lanceolada en esa cortical lingual. El implante no cogió por ahí, pero sin embargo lo habíamos escogido de una medida segura para poder colocarlo ya fuera en cualquier ángulo a partir de esa inserción. Y aquí está el otro implante anterior, que ese es un poco más largo. Si ven que los implantes son divergentes, no son paralelos, es mejor dejarlos divergentes, porque la divergencia hace que se siga cierta dispersión de cargas a nivel del segmento de los dos implantes como tal, que causa que se mejore la calidad del hueso entre los dos. En cambio, si tengo dos implantes paralelos, va a sufrir el hueso que está más cerca de la parte cervicales entre los dos, ya que no va a dispersar las cargas adecuadamente. Entonces ahí podemos producir una sobrecarga también y que ese hueso se pierda. Entonces, como ven, es importante saber que hay estrategias para poder rehabilitar. Este es un implante compresivo colocado de cortical a cortical. Claro que no es tan recomendable porque estos implantes tienen tratamiento de superficie. ¿Qué pasaría si se lograra contaminar la zona del ápice del implante o alguna situación patológica que entraran tejidos blandos por ese orificio que hicimos? Pues tuviéramos una osteonecrosis retrógrada o perimplantitis retrógrada, que en este caso es perimplantitis, no es osteonecrosis. Y al principio ese era el término que se utilizaba, pero realmente es perimplantitis retrógrada o perimplantitis apical, que tiene que ver con la sobrecarga, más que con la infección, ¿vale? Y aquí hay un caso que es de los de batalla, que es un caso donde se utilizaron las dos bondades de los sistemas, compresivo y de anclaje cortical, en un diente lateral que se fracturó, hicimos la exodoncia, se colocó el implante anclado hasta el piso de fosas nasales, y al tener ese anclaje a piso de fosas nasales, yo ya puedo preocuparme de la dispersión de cargas al nivel del tercio cervical del implante compresivo. De esa forma, yo puedo estar tranquilo de poder hacer una rehabilitación definitiva, que casi no suelo hacerlas. En este caso no fue definitiva, fue una rehabilitación temporal que se dejó en una forma de anoclusión para que no tuviera ningún tipo de contacto en exclusivas y pues de esa forma proteger el implante. Hoy en día ya no controlo o no hago este tipo de rehabilitaciones cortas, sino que simple y sencillamente controlo los puntos de contacto desde el aspecto lingual o palatino. De esa forma no tengo problemas si yo reviso bien mis excursiones excursivas de la mandíbula y protejo mis provisionales con esta situación, ¿vale? Así es como se deben ver estos implantes, condensando la cresta en la parte medular y anclaje o las espiras anchas de la punta en lugares de alta densificación o alta radiopacidad. Aquí hay otro, este ya es un implante basal. No sé por qué tengo este aquí en esta presentación, pero esta es la diferencia. Ven ustedes ante un alveolo posexodoncia, pues donde hay algún tipo de infección, donde la trabécula ha sido pues víctima de todas las toxinas de la infección, pues prefiero poner un implante más seguro. Aquí no hubiera puesto un compresivo después de una exodoncia. Aquí preferí poner un implante basal hasta la segunda cortical. En este caso era la conjuntiva o la unión entre la cortical del piso de la nariz y del piso del seno. Esta zona o estalle de hueso es la zona objetivo o el target primordial que tenemos cuando hacemos este tipo de anclajes con implantes basales, porque esa zona
puede producir a veces no solo bicorticalización, sino tricorticalización. Y aquí está el sistema de compensación de la cara, según la forma, la anatomía también, que son las zonas basales o las zonas de densificación ósea de las conjuntivas o las conjunciones óseas, que en este caso, pues ya sabemos que son estas zonas, y son piso de fosas nasales, la línea media, la pared anterior del seno y la pared posterior del seno, que sería el piso del seno también, y la unión con el hueso pterigoides, con el hueso esfenoides, que sería la sutura pterigoidea, y donde en rojo están marcadas las segundas corticales menos interesantes para nosotros, que son el piso del seno, ¿vale? Entonces, abajo tenemos la sínfisis, que se comporta como cortical, el balcón lingual y el borde inferior de la mandíbula, que hoy en día ya no lo utilizamos en atrofias severas por el riesgo a fracturas que tienen, y la migración de tejidos blandos, porque esa zona es piel y los tejidos blandos pues pueden migrar más fácilmente en esas perforaciones. Esto es del libro de Misch, donde también ya se describía cómo hacer bicorticalización o tricorticalización en la zona pterigoidea, y pues los polígonos vamos a ver próximamente en México, ¿vale? Vamos a tratar de abarcar todo lo posible de la rehabilitación para poder dejarlos bien preparados para si deciden hacer o culminar su certificación en esto. Aquí tenemos más implantes, otros casos. Ven esta situación de esto a esto. Yo lo puedo lograr en 2 minutos, solo doblando los implantes. Si yo estoy seguro de haberlos dejado anclados en una zona adecuada, yo puedo después perfectamente doblarlos y paralelizarlos de esta manera. De tener 10 implantes disparalelos donde nunca hubiera entrado ni bajado ninguna estructura a esto, aquí ya cambia la cosa, y todo en 2 minutos, en lugar de gastar y tener incrementos en el uso de aditamentos y partes de implantes. Pues con esto estamos logrando hacer las cosas más seguras, más rápidas y más económicas para nuestros pacientes. ¿Ven? Los ángulos, dependiendo. Esta es la mayor cantidad que se puede doblar un implante para que transfiera las fuerzas, más o menos son 15 a 20 grados. 15 es el máximo. ¿Por qué? Porque en 15 grados transfiere la fuerza todavía hasta la parte central. ¿Se fue la imagen? ¿O el volumen? No, se le cortó la señal. Se le cortó la señal a Juan Pablo, ¿no? Entonces, esperar a ver si se reintegra. ¿Estás durmiendo, Gerardo? ¿Verdad? ¿No está todo por ahí? No. Estamos muy atentos aquí. ¿Ya tienes planeado tus cirugías o todavía no? Ya, pero ahorita me está sacando un poquito aquí de onda, doctor Juan Pablo. En si me tengo que dirigir a la cortical ahí lingual del que voy a poner el martes, o lo meto derechito, o ya como que así me estoy confundiendo un poquito. Ok. Muy bien. No, pues básicamente aquí lo más importante es de que, como comenta el doctor, ¿no? En algún momento se dan las bases y cada uno de nosotros va a tener sus propias decisiones. Entonces es una situación en la cual tenemos que tener las bases idóneas, pero también debe de existir una idea propia de lo que podríamos hacer, ya que todos son diferentes. Fíjate que el día de hoy precisamente quité un 6 por ahí porque teníamos un problema y resulta que se me fractura el ápice de un cos micro. ¿Qué hago?
pues ahora sí que a retirarlo, hacer una nueva preparación. Incluso voy a buscar por ahí la radiografía porque se ven ahí pedacitos. Lo vuelvo a poner y se vuelve a fracturar. Entonces, digo, esa es la benevolencia que tiene este tipo de implantología, ¿no? ¿Qué hacemos? Que si en algún momento hay algún tipo de fractura, tenemos que buscar una zona en la cual podamos tener pues una buena estabilidad, pero sobre todo que no nos quedamos atorados, ¿no? Buscarlo, incluso tuvimos la experiencia contigo, ya ves que nos costó un poco de trabajo poner ahí un cosmitro y eso. Permítanme un segundo que Juan Pablo me... Sí. Hola Gerardo, doctor, ¿cómo estás? Soy el doctor Víctor. No entendí. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. No entendí tu preocupación. Cuéntanos, compártela. Es que voy a colocar un COS en una zona de un 46. Ahorita me está comentando el doctor que como él está en Guatemala, está en la casa de ahí de una tía, se le dejó el internet. Y bueno, ya sabemos que de hecho ya le faltaba poco para terminar, ¿eh? Entonces ahorita va a ver si se puede conectar por medio del teléfono, pero hasta ahorita, pues, ¿cómo van las dudas resueltas? Doctor Chiquine, doctor Víctor, qué gusto verlos por allá, que tienen la cámara encendida. ¿Todo está bien? Gracias, sí, agradecido por la invitación. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Parece que por ahí ya se va a poder conectar nuevamente Juan Pablo. A ver, ahí te escuchamos, Juan Pablo, ¿puedes? Hola, ¿qué tal? Qué pena con ustedes, es que estoy por acá. No se te escucha. No hay audio. Chécalo por ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ya. Listo. Pues qué pena con ustedes, que se me fue el internet aquí de la casa, pero me llamo para a ver qué tienen dudas y todo y podemos cerrar el tema. ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, gracias. Fuerte, claro. Sí, Doc. Por favor, pongan cámaras por ahí para Sí, ver Doc. si... Ok, pues nada, cuéntenme alguna duda, preguntas con respecto al Doc, tema. yo ahorita estaba comentándole aquí al doctor Rodrigo y al doctor Víctor que en cuanto a los compresivos, ahorita usted estaba diciendo, por ejemplo, al poner un implante en una zona de un 46, por ejemplo, me tengo que ir siempre hacia la cortical lingual, o sea, intentar agarrar la cortical lingual, o lo puedo poner solamente en área basal, como un bifásico. Ya, pues un bifásico usualmente no lo pones en área basal, solo la parte de la punta queda en zona basal, pero por el diseño de los implantes, que estos son más cónicos, te permiten poder anclarte o poder adherirte o poder irte más cerca de la cortical. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista de física es mejor ponerlo en el ángulo que va a recibir las fuerzas. ¿Sí? El ángulo axial de las fuerzas es el que te dicta realmente, y en eso tienes una amplitud de 15 grados más o menos de disparalelismo para poder colocar ese implante en cualquier ángulo de esos y que transmita la fuerza adecuada. Pero ya desde el punto de vista de hueso, casi siempre es la cortical lingual la que está en una posición más adecuada para esta zona cerca al eje de las fuerzas, ¿me entiendes? Mientras que la cortical vestibular en ciertos casos, que serán muy pocos, son viables también y puede funcionar. Sin embargo, esos implantes quedan un poco acostados y al estar muy acostados, pues también tienden a sobrecargar la parte crestal por el ángulo que tienen. Por eso deben ir acompañados, por eso no pueden estar solos. Un implante en un 46 pues sería una muela, a menos que fuera una molar pequeña la que vas a rehabilitar, estaría correcto. De lo contrario,
yo considero que mejor poner 2 implantes. Igual tú vas a reponer raíces, no tienes que reponer dientes, sino raíces, y por eso contamos con implantes para poder reponerlos con los diámetros más adecuados, porque antes no tenías diámetros pequeñitos. Antes el diámetro más pequeño de cualquier casa de implantes era un 3.2 o un 3, y a estos implantes definitivamente se le fracturaban las plataformas. En estos implantes, por tener pues diámetros más pequeños y no tener una plataforma con un tornillo pasante, pues podemos tener diámetros más delgaditos, como son estos de 2 milímetros, y doblarse. Pero ya esto me produce a mí, o me facilita a mí, poder acercarme a estructuras como es irme acompañado de la cortical lingual, o pasar la cortical, o pasar por detrás de una raíz, o pasar por del lado del nervio, y todo esto lo puedo lograr con diámetros más pequeños. De hecho, esa es la razón por la cual nosotros no abrimos tampoco. Es mucho más fácil colocar un implante de 2 milímetros en una cresta delgada, sin abrir sin abrir un colgajo, que si vas a poner un implante de 4, donde tienes que dejarlo toda la periferia de la plataforma bien cubierta. ¿Sí respondo tu pregunta o estamos perdidos? Sigo un poco perdido, porque yo tenía planeado poner en esa zona del 46 un implante COS-X de 5x10. Ok. ¿Y ese es un diente unitario que vas a rehabilitar? Sí. Bueno, eso desde ya te digo que te van a reprobar con el punto de vista, porque los implantes unitarios solo se utilizan en implantología estratégica para dientes anteriores, ¿vale? Ok. Si vas a poner un implante en un premolar, también está contraindicado, pero si es en mandíbula tienes más posibilidades de que funcione por la naturaleza del hueso. Pero un implante unitario en premolares, también en superior, no va muy bien. Lo que hacemos usualmente es poner 2, o colocar un implante muy largo, ya sea de 17 milímetros para arriba. Esa zona sí puedes utilizar un unitario, pero si es para el currículum, no vayas a poner un unitario en un molar que te rebotan. Ahí sí no. No está indicado. Eso no es implantología estratégica, y está contraindicado poner un implante unitario para un molar. ¿Vale? Ok, entendido. Sí, claro, gracias, sí. doctor. Bueno, ¿alguien más por ahí? Preguntas. Los nuevos, ¿qué opinan de esto? Apenas empezamos con el primer pasito y peldañito, que es lo compresivo. Cuéntenme qué piensan de esto. Nuevos. Hola, ¿qué tal? Ya están, pero vino. Pues bueno, pues yo sigo impactado con esto, yo no coloco implantes monofásicos ni estratégicos corticobasales. Toda mi formación ha sido de implantes bifásicos, pero pues sí tenía por ahí una pregunta en cuanto colocó 2 implantes. Bueno, ahorita ya la acaba de despejar, ¿no? En cuanto colocó 2 implantes en un molar, y decía que tienen que ir acompañados porque no está indicado la colocación de un implante únicamente para la zona de un molar, y más si es en el maxilar superior, ¿no? Entonces vi que en una puso unas divergencias, unos implantes divergentes, y usted comentaba que ahí se desplazaba mejor las fuerzas oclusales, y por lo tanto no iba a haber tanta pérdida de hueso en las divergencias. Pero también vi en otro donde colocó un implante unitario y el implante estaba paralelo a los demás. Entonces, ¿ahí qué va a pasar entonces con la pérdida de hueso? Porque el implante que colocó fue más largo de lo normal. Exactamente, pero ¿cuál unitario? Tú dices de lateral, que lo voy a mostrar aquí en mi computador porque estoy aquí. Okay. ¿Tú dices este? Ah, ok, es que es anterior, ¿verdad? Sí, es un diente anterior. Ah, perfecto, yo pensé que era un diente posterior. Y también la parte de anclaje a la cortical. Okay. Claro, si es anterior sí se puede unitario, pero si es una molar o es una zona o un segmento, siempre a partir de segmentos es que nosotros hacemos estratégica. Perfecto. ¿Vale? De hecho, hay doctores
Hay doctores que colocan 2 implantes por un canino y cuando los diámetros de los pilares no dan, lo que hacen es colocar un implante muy largo, bien hacia palatino, lo doblan y le cortan el pilar y luego dejan que el otro implante entre vertical y son 2 implantes soldados de la parte transmucosa. Entonces, eso es implantología estratégica, poder solucionar de manera inmediata la situación de hueso que tiene el paciente actual y sin necesidad de recurrir a injertos ni a demoras como nos produce esas situaciones, ¿no? Ok, no, pues hay que desaprender lo aprendido de la implantología bifásica para aprender esta nueva teoría de la monofásica, ¿no? Entonces ahí hay que hacer ese pequeño cambio que pues cuesta un poquito, ¿no? Sí, tienes que leer mucho de ortopedia y traumatología, porque ahí viene todo el principio de esto y ahí es donde nos damos cuenta que es confiable, de hecho, el doble de tiempo que tiene la osintegración. ¿Verdad? Esto se hace mucho más años que la osintegración, entonces, ¿por qué no seguir utilizando sistemas que ya sabemos cómo funcionan? Claro que en huesos largos sabemos cómo funciona. El problema era el maxilar superior. Bien. Pero ya el maxilar superior tenemos un protocolo establecido por los métodos, que eso es lo que quiero dejarles muy claro ahora que vaya, que todos queden claros, se sepan de memoria y del alfabeto de estos anclajes para poder saber cuando vean una situación de estas, una radiografía, ustedes ya estén pensando en 5B, 4A, 7, 11, lo que sea. Lo que quiero es que se vayan ustedes con la cabeza abierta de todas las posibilidades que se puede hacer con esto. De hecho, esto me sirvió a mí para mi implantología convencional. La implantología convencional no me sirvió de nada para esto, pero esto me sirvió muchísimo para la implantología convencional porque aquí estoy tomando otros factores que perdí antes de la inconvencional, como lo es la utilización del contrángulo del motor para colocar implantes, la utilización de un contrángulo para fresar y la utilización de muchas fresas consecutivas que hacen que al final uno solo actúe de una manera restringida y no intuitiva. Y aquí la intuición viene de la palpación y de lo que estamos sintiendo con nuestros dedos, que nuestros dedos están entrenados para sentir cosas. Nosotros somos odontólogos, más que todo. Entonces, importantísimo que podamos aplicar todo lo que el aprendizaje que conlleva esta implantología para todo lo demás. Porque a mí me ha servido y ahora sí coloco bien los implantes convencionales cuando me toca colocarlos, pero es porque ya estoy con la certeza de que en la zona de hueso que lo puse y la sensación que tuve me da la tranquilidad para saber que va a funcionar. Okay. Entonces, sí se vale saber un poco de lo otro, pero sí hay que desaprenderlo definitivamente y verás cómo esto te sirve para lo otro también, ¿vale? Bienvenido. Doctor, gracias. ¿Nos podrían compartir nombres de literatura, en este caso de implantología monofásica y de todo lo que acaba de mencionar para pues, obviamente ir buscando y los libros los damos en el máster, que son los libros del doctor Ide. Hay un libro que no lo damos, que es uno de los primeros, que es el de traumatología y el de fisiología, que es un libro grueso, se lo puedes conseguir en Amazon y lo puedes pedir. Y Rodrigo Santiago les puede proporcionar o facilitar los links para los artículos y todo lo que tenemos de la IF, ¿vale? Ok, muchas gracias. Sí. Claro que sí. Mucho gusto, bienvenido. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Buenas noches, doctor Juan Pablo Díaz. Me presento, José Luis Chiquinijazo. Soy perio. Don José Luis. Y siempre he buscado el porqué de las cosas. Sí, he colocado implantes bifásicos de varias marcas. Bueno, llegué a colocarlos de navaja en aquel entonces. Ahora con el doctor Rodrigo Santiago, platicando mucho sobre las características histológicas, clínicas de este tipo de implantología, que se le llama estratégica. Lo que he encontrado, las diferencias principales, es que el trauma al hueso es menor por el tipo de rosca que se tiene, que el mensaje del osteoblasto, que es la célula responsable de la síntesis del hueso, permite que factores de crecimiento
es muy correcto lo que dice sobre la ley de Wolf. La ley de Wolf va a orientar a la fuerza. Otras cosas son así, y va a impedir que se pueda introducir por esta adhesión placa dentobacteriana. Exacto. El hecho de las cuerdas esas de cortical que tanto hablan, yo siempre les pregunto, y en clases y alumnos y doctores, digo, bueno, ¿de qué grosor es la cortical que ustedes piensan que va a haber? Porque muchas veces tenemos una cortical muy delgada, que yo creo que es uno de los éxitos de esta implantología, el apoyarse en otra cortical. Exacto. Porque la cortical vestibular, como usted dice, es muy delgada, se pierde en las extracciones, tenemos tenemos defectos óseos según Saber, clase 1, clase 2, clase 3. Yo le pongo un clase 4, no manches, ¿qué hago aquí? ¿Dónde lo pongo? No tengo nada, tengo recubierto el nervio mentoniano nada más, aparte no tengo nada. Y como decía, he colocado varios implantes, he colocado IDE, me llama la atención por lo que me representa histológicamente. Menor daño, no creo en el titanocito y no creo en el titanocito. Es menor, sí se llega a tener por lado vestibular en técnica de sobre, colocando hidroxapatita y colocando beta-tricálcico para fortalecer estos implantes, los cuales me ha dado resultados. Compresivo. Y son cirugías muy sencillas. Cuando se refiere a estos implantes, ¿son compresivos o basales? Los que más me gustan de este sistema son los COS. Ok, sí, vamos. Que me gustan más. Eso de los he inclinado, los he medio doblado, sí, tiene usted razón, no aguantan más allá de 15 grados. Es riesgo meterlo a más de 15 grados, 10, que sea lo máximo, pero trato de dejarlos los más paralelos posibles a la mordida. ¿Por qué? Porque como usted también dice, y es muy cierto, normalmente la cortical lingual es mucho más fuerte en algunos casos que en otros. La mayoría de los casos. Porque si con un diente natural, una sobrecarga funcional en un molar me descubre la raíz palatina, si yo no tengo cuidado con ese tipo de mordida, pues me va a descubrir el implante. Claro. Me enseñó el doctor Santiago la técnica del IDE. Me pareció bastante buena, la he practicado, gracias a él se me está quitando la curiosidad de estos implantes y veo que tiene cosas favorables en comparación a los bifásicos. Y las cosas favorables que tiene a favor IDE es la histología. O sea, yo soy amante o soy un buscador no de la verdad, sino de la lógica. Si son tornillos que se aplicaban hace muchos años para fijar láminas o mallas, todo eso, y quedaban adentro y se quedaban, sí, a mí también me tocó quedarme con tornillos que yo colocaba con membranas de metal y no los podía sacar, se quedaban ahí, dependiendo muchas veces del paciente. Si yo intentaba sacarlos, destruía más que lo que ya había formado. Entonces, me hace que este sistema, que le llaman medio revolucionario, es quita algunas, a mí me da unos parámetros a seguir. En fenotipos delgados, donde no tengo 3 milímetros, donde sí tengo buena profundidad, donde quiero una cosa más rápida, donde no voy a lesionar tanto, porque el hueso, doctor, el hueso es canijo, y vamos a encontrar que en muchas ocasiones el mismo hueso va a botar al implante. ¿Por qué? Por lo que usted quiera. Yo he tenido ahorita problemas en 2 pacientes jóvenes, deportistas, atléticos, o así que toma chocomil, se duerme temprano y no hace travesuras, y me han botado 2 implantes. El hueso es el que manda. Como usted dice, el hueso puede ser muy blando, o los factores de crecimiento que deben de aceptar ese implante debe ser al día, o su hueso no reacciona mucho a las cargas,
o a lo que se pretende hacer con el implante. Sí hay ese riesgo. El hueso, conocer el hueso es fundamental. Como usted dice, sí, el hecho de los de los bifásicos, yo siempre estuve en contra de decir fresa 2.1, pásate a la 2.2, pásate a la 2.1. Pues lo único que estábamos haciendo era lastimar al osteoblasto, y el osteoblasto va a decir, oye, ya basta, me estás lastimando. Y llegamos al 6, ¿eh? Empezamos del 2.1 y llegamos al 6, al 4.5, 6.1, o sea, metíamos un taquete en un lugar donde no va. Exacto. Este tipo de sistemas me están facilitando el plan de tratamiento y el diagnóstico en muchas ocasiones. En rebordes no muy densos. Lo que me gustó mucho fue el fresado, que está haciendo la copia más o menos de las famosas fresas de Versace, donde se empaca, se acomoda el hueso. Sí. Eso es muy bueno. Ese es un tip muy bueno que se lo agradezco. Y que sí es cierto, entre menos le molestes al osteoblasto y al osteocito, todos nos vamos bien. El hecho de bien irrigado, no forzar la fresa, condensar perfectamente, sentir, estoy también totalmente de acuerdo. El hecho que somos odontólogos y dedos que ven, ojos que sienten. Ese es lo que debemos de practicar, ¿no? Nos guiamos mucho por el motor, 800 revoluciones por minuto, 1200, yo aplicaba 1600 revoluciones por minuto cuando empezamos a hacer lo de los implantes, y a veces con 500, con 800 es más que suficiente, porque el hueso clase 1 solamente he conocido 2 pacientes en 45 años de experiencia, de clase 1 que parecía mármol. Los demás, hueso decente, diría yo, clase 2 o clase 3 si le quieren llamar. Entonces sí es muy interesante esta técnica, para mí es una técnica más de implantología. Se ve bastante bien porque me satisface la parte histológica. Eso es lo importante para mí, doctor. Gracias. Doctor, gracias por su aporte. Y definitivamente está en todo lo cierto. Mi novia, de hecho, es periodoncista. Problema para usted. Y pues ella cosas. No puede creer realmente todo esto, porque esto nos escondía, dice ella, esto se nos escondía desde antes. Y realmente es porque el mercado está diseñado para que el mercado funcione con la venta no del implante, sino de las partes del implante. Y ahí es la situación y la razón por la cual Estados Unidos ni todas las asociaciones pero no permiten que esto entre en Estados Unidos ni Canadá. Por eso creo que a través de México es una alianza muy estratégica para que esto se dé a conocer en todo el mundo, porque creo que es el futuro y ya no hay nadie que no lo diga. Hasta los periodistas, que eran los últimos fueron los periodistas. Hasta ellos lo dicen, y por eso agradezco y valoro su comentario, doctor, porque realmente no hay razón para no utilizar estos implantes, ¿vale? Eso es lo que digo, no hay razón para no hacerlo mejor por nuestros pacientes. Y les digo, los pacientes, después de que han pasado procedimientos de los otros y hacen esto, no se imaginan, del cielo a la tierra, se fidelizan con usted y nunca van a volver a ponerse implantes en ningún otro lado. Eso se lo puedo decir. Sí, ahora hago casos más grandes, ¿no? Como le decía el doctor Rodrigo. Pues sí, ahora voy a tratar de rehabilitar con COS, que para mí es el idóneo, con puros COS, implanto soportado. Y exacto. Ahora con esta ventaja, pues sí, y con lo que se maneja, por ejemplo, en el caso que usted pasó, de 10 implantes, lo único que le faltó ahí fue colocar alrededor una tela hemostátil, el alveolo, para poder soportar bien la prótesis. Para mí fue lo único. La doctora, su señora, debe saber todo lo que es para poder mantener bien ese alveolo sano, sin inflamación, grueso. O sea, siempre hay que hacer un protocolo periodontal antes de poner un implante. Y estos favorecen mucho de los protocolos, porque los otros sí había que hacer protocolos de relleno óseo, de engrosamiento de encía,
disminuye, no lo quita, disminuye las posibilidades de hacer eso. Exacto. Y es más sano y más rápido para el paciente, sin tanta carnicería, como dicen ellos. Sí, cierto. Gracias, doctor. Entonces ya estamos cerca. Estoy luchando es con su tema migratorio ahí, que la página no me deja subir mis papeles, pero ya estamos en ellas. Así que espero verlos pronto por allá. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Al contrario, agradecerte la aportación que nos diste, fue muy valiosa. Como vuelvo a repetir, algunos doctores ya han tenido la oportunidad de tener una o dos sesiones anteriormente y bueno, la perspectiva que puedan tener con cada uno de los profesores de la IEP pues es muy importante, muy valiosa. Creo que toda la gente que hasta el momento he escuchado y que nos ha dado la oportunidad de que podamos ingresar, créeme que ha sido nada fácil. El doctor José Luis Chiquina es una eminencia aquí en México. Ya lo conocerás, y bueno, ¿no? Pues ahora sí que prácticamente tener los aportes valiosos como una persona como él es súper importante porque nos apoyamos todos. No sabía que tu novia era periodoncista, pero bueno, debe de haber un buen encontronazo por ahí, ¿verdad? Para llegar a buenos acuerdos. Y bueno, pues por ahí tenemos mucho que nos dieron de invitarlos a esta plática que es específico para los del máster que ya viene y que nos vemos pronto. Sí. Qué bueno que Gerson, el doctor Gerson me ha apoyado mucho en la tomografía también. Fíjate que hacía un pequeño comentario con él si existiera la posibilidad de que la próxima semana igual nos pudiera apoyar con el uso de la tomografía como tal. Yo no sé si a algunos de ustedes les interese, porque muchas veces tenemos una tomografía, pero no sabemos las funciones. No sabemos para qué es cada una de las señales que están ahí. Si les interesa, pues por favor, ahora sí que un votito de confianza, y si no, pues continuamos con lo otro. Ya prácticamente estamos a días, estamos 22, entonces prácticamente 13, 14 días para que nos veamos. Y bueno, echarle todas las ganas. Si tienen dudas, por favor, en el grupo la hagan saber al doctor Juan Pablo. Aquí conmigo también tiene un servidor. Hemos estado ya trabajando de cerca con algunos de ustedes, y los que no nos conocemos ya nos lo veremos pronto. Un saludo para todos, y no sé si hay algo que tengas que complementar, Juan Pablo. No, que nada, que ya tengo de estar por allá, y nada, por favor vayan pensando en sus casos para postularlos, vayan mandándolos al chat, importantísimo, porque de nada me sirve que reciban la información si no la aplican. Y no hay nada más enriquecedor que verlos aplicar esa información, aún cometiendo los errores que todos cometemos, pero una vez los cometemos no los volvemos a cometer. Y es muy importante que entre todos aprendamos, porque es mejor aprender de los errores de los demás y no de los propios. Así que a compartir se ha dicho, y nada, pierdan el miedo. La idea es que esto los va a cambiar la vida y realmente van a tener otro tipo de práctica como los pocos. La verdad es que siempre paramos operando más, poniendo más implantes y haciendo cosas más grandes con esto. Así que aquí estoy para servirles lo que necesiten. Ya tienen mi número y nada, yo seguiré aquí en Guatemala. Nos vemos pronto por México.